anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Alberto y vuelvo a estar aquí solito. ¡Ay, qué triste esto de hablar solo! Pero bueno, nada, ya habíamos hecho este comentario en el último capítulo, el de hace 15 días, que entre Diego y yo nos habíamos puesto más o menos de acuerdo en abandonar el podcast, pero yo no sé dejarlo ir. Así que al final me he decidido a seguir grabándolo mientras tenga gana y tiempo y poco a poco, pues nada, ir contando mis cositas, porque si no, se me quedan a mí solo dentro de la cabeza y tengo que sacarlas, tengo que contárselo a alguien y no es plan de perder amigos que no están metidos en el mundo del deporte. Así que aquí dejo mis cositas. Cosas tristes que han pasado estos 15 días. Pues la más triste de todas es que el grabar el podcast solo ha sido la evidencia de que Diego no está suscrito al podcast, no lo escucha, no sabe que he grabado un capítulo. Habíamos puesto aquí el reto de en el momento en el que escuchara el capítulo, que dejara pues algún mensaje así un poco oculto en Telegram, que pusiera un GIF, que nos diera alguna señal de que había escuchado el capítulo. Pues ¿podéis creer que no puso nada? Que he hablado con él como 2 o 3 veces durante todos estos días y no me ha dicho nada, es que no lo sabe. Pero ¿qué clase de creador de contenido de un podcast no está suscrito a su propio podcast? Si yo que lo publico me llega a mí una notificación, porque yo sí estoy suscrito, avisándome. Pues nada. Luego pensamos que es buena persona, pero está claro que no es buena persona. Yo diría que esta actitud roza la indecencia. Pero bueno, venga, vamos a dejarlo ahí, que no está ahora para defenderse. Voy a hablar de más cosas. No sé desde cuándo, todo esto es introducción. Tengo unos cuantos temas para introducción y mira que yo pensaba, grabando un podcast tú solo, alma cándida, ¿qué vas a tener que contar en la introducción? Pues tengo. Y una de las cosas que quería contar es que no sé desde cuándo, pero desde hace, yo me imagino que relativamente poco, en Spotify se puede comentar el podcast. Yo no lo sabía. Antes se podía poner un comentario a nivel de podcast completo, es decir, al programa, por decirlo de alguna manera, pero no se podía comentar cada capítulo, cada episodio de manera independiente. Ahora sí, Spotify nos mandó, en tiempos de Diego, nos mandó una notificación avisando de que se habían habilitado los comentarios, que si los queríamos moderar, no, y escogimos una opción que a mí me parece, bueno, la escogí yo, ¿para qué pluralizar? Una opción que a mí me parecía la más correcta de todas, que más o menos viene a decir que sí, que están habilitados los comentarios y que no va a haber moderación a no ser que del mensaje se deduzca pues que hay algún tono ofensivo, insultante o cosas así. Dije yo, pues me parece la mejor opción. Así no tengo que estar preocupándome en moderar los comentarios y aquellos que igual por el tono no esté del todo claro si deben de publicarse o no, pues venga, viva la censura y ya está. ¿Qué ha pasado? Que bueno, a ver, nunca nadie comenta nada en este podcast y hace poco en el capítulo, hace 2 capítulos en el que nos despedíamos y en el capítulo anterior, el primero que grabé yo solo, pues tuvimos algún comentario. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que eran comentarios de lo más normalito del tiempo? ¡Ay, cómo os queremos! Que os vamos a echar mucho de menos, no lo dejéis. Y cositas de estas bonicas, pues resulta que estaban todos pendientes de moderar. Es decir, la IA o quien sea que está ahí detrás de todo esto evaluando si el comentario es perjudicial o peligroso, pues resulta que para él todos lo son. Es decir, que había filtrado todos los comentarios, los 4 o 5 que había, pero sin ningún sentido. Yo al menos no le encontré ningún sentido a que esos comentarios pudieran estar pendiente, o sea, pudiera entenderse que debían de ser moderados. Así que entonces dije ya, venga, la casa por la ventana, y ahora he deshabilitado todo tipo de moderación. Así que podéis poner lo que queráis, podéis insultar, podéis faltar al respeto, nada, no se va a enterar nadie porque ahora no hay filtro que valga. Y nada, y las personas que habían dejado comentarios y se habían quedado pendientes de publicación, bueno, ya los he publicado todos y los he contestado, por eso de que soy majísimo y tal. Y nada, simplemente nada, perdón, ya está. Podéis poner comentarios ahora ya sin ningún tipo de filtro ni censura. Pero vamos a lo realmente importante que quiero tratar en esta introducción, porque seguro que es un tema que a algunos os salvará la vida como a mí y a otros pues os parecerá como mínimo mogollón de interesante. Y es que hace poco,
hace alrededor de un mes me he comprado una secadora. Y diréis, ¿y a mí qué me importa? Pero ¿cómo nos va a importar? Yo desconocía este invento. A ver, no soy tonto, sé que existen las secadoras desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido ninguna. Y yo, no sé si contagiado por ese pensamiento de madres y de abuelas de que las secadoras que consumen muchísima electricidad, que destrozan la ropa, que ¿para qué quieres ese cacharro? Pues para mí la secadora era siempre un invento de, no sé, un invento de Yolanda. Y sin embargo, hace poco, pues cansado de que la habitación, claro, yo vivo en Asturias, aquí llueve mucho, no siempre puedes tender fuera, y cansado de que la ropa me oliera a humedad, de tener una habitación que parecía que ya iban a salir los pingüinos corriendo de ella del frío porque siempre estaba con las ventanas abiertas para evitar que hubiera humedad y bla, 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 pues me compré una secadora. Pero qué bien seca. Pero ¿cómo he podido vivir sin secadora durante todos estos años? Pues si tiene hasta una función ahí para no tener que planchar la ropa. A ver, no planchar la ropa. Supongo que si metas camisas o cosas de esas las habrá que planchar de todas formas. Pero como de eso no uso, pues, no sé, me ha cambiado la vida. Si es que ahora pongo la lavadora con más gracia que antes. Antes ponía la lavadora triste ya, sabiendo que luego iba a tener que tender la ropa. Y ahora la pongo contento, sabiendo que luego solo la tengo que meter en la secadora y de ahí ya se va para el armario. Pues ahí os dejo un consejo de un valor incalculable, que es que si podéis os compréis una secadora. Yo hasta estuve haciendo cálculos a ver de cuánto me salía cada uno de los lavados, cada uno de los secados con la tarifa de luz que tengo y tal. Ridículo, o sea, vale la pena tenerlo. No hace falta desagüe ni nada, si es que ahora son una maravilla, si tienen ahí un depósito de agua que almacena ahí todo lo que absorbe y... Bueno, que alguno de vosotros puede pensar que estoy mal de la cabeza por adorar tanto a la secadora, pero es que le he cogido tanto cariño, me está ayudando tanto en estos días que tenía que compartirlo, no solo para que lo sepáis vosotros, sino como homenaje a la propia secadora. Así que ahí queda eso. Y bueno, después de todas estas tonterías de la introducción, ahora sí, nos vamos a ir a la sección de ¿En serio? De nuevo. Que desde que no está Diego hemos recuperado esta sección. Pensad de quién era la culpa de no tenerla. Pero vamos a irnos a la sección de En serio porque hay cositas que contar. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern. Pues sí, hay cositas que contar porque como ya dije y predije en el anterior capítulo, esta temporada había vuelto a retomar un poco la senda de las competiciones, marchas cicloturistas y demás, así que con eso vuelve la sección En serio, que no siempre trae anécdotas, aunque hoy también trae alguna anécdota, pero como mínimo trae crónicas. Y para refrescar un poco la memoria, simplemente recordar que esta sección En serio es la razón de ser de este podcast, es el motivo por el que lo creamos, que era para poder contar anécdotas que nos sucedieran pues mientras entrenamos, mientras hacemos cualquier tipo de competición o cualquier cosa relacionada con los deportes de resistencia. ¿Y qué ha pasado últimamente? Pues últimamente han pasado dos cosas para mí en los últimos 2 fines de semana desde que publiqué el último capítulo. Uno de ellos ha sido un trail en el que hubo bastantes aventuras, aunque yo no participé, yo estaba como público, era mi mujer quien participaba, pero esa va a ser la historia para otro capítulo. Y la otra cosa que pasó es que de nuevo se ha habido otra nueva edición de la Asturias Challenge, que como sabéis es esta colección, por llamarlo de alguna manera, de marchas cicloturistas que se realiza por Asturias, y me he apuntado a la primera de ellas, que era en Pravia. Y ahí han pasado cosas. ¿Cómo no van a pasar cosas estando yo presente? Lo primero, antes de comenzar, decir que en lugar de las otras veces me apuntaba siempre a la Gran Fondo, que siempre suele ser un poco por encima de los 100 kilómetros. Esta vez, como estoy haciendo más trail y entonces no me quiero cansar tanto porque quiero poder seguir corriendo bien por semana y tal, me apunté a la Medio Fondo, entre otras cosas porque también creo que últimamente en las Gran Fondo estaba sufriendo bastante. Se me hacían largas, digamos, sobre todo porque ya hemos hablado otras veces de la epicidad que le meten a estas
marchas, no sé por qué, de la epicidad innecesaria que muchas veces es sufrir por sufrir. Así que en este caso me decidí por el medio fondo porque, oye, me apetece, me gusta la zona, me gusta como la ruta que organizan, me gusta salir en bici con el tráfico cortado, así que aproveché y nada, en este caso eran, si no me falla la memoria, unos 60 y algo kilómetros, algo menos de 70, y con unos 900 metros de desnivel. O sea, era bastante asequible porque además había un reagrupamiento en el kilómetro 30 y algo, 40 o por ahí, 30 y pico. En el kilómetro 20 y algo, 25 por ahí debía ser, había un agrupamiento con una buena parada para habituallarse y demás. Pero, ¿qué cosas han sucedido durante esta Asturias Challenge? ¿O qué cosas me han sucedido de estas que parece que solo me pueden pasar a mí? Pues supongo que alguno de vosotros ha oído muchas veces o tiene un amigo entre comillas, al que le ha pasado eso de pues no te vas a creer que me puse a guardar la bicicleta en el coche y cuando ya estaba llegando a la zona de la marcha me doy cuenta de que me había dejado la rueda pues tirada en la calle o en el garaje o donde sea. Bien, pues eso no es lo que me ha pasado a mí, pero me ha pasado algo similar, que es que cuando ya había llegado, ya estaba todo, lo único que me faltaba era ir a por el dorsal, había aparcado y tal, pues me di cuenta de que me había dejado en casa el maillot. No tenía. El maillot, esa prenda que a Diego tampoco le gusta porque no sabe si definir como chaqueta o como camiseta y que tanto le aborrece, pues esa prenda tan útil para los ciclistas se me había olvidado a mí en casa. Y entonces, claro, se me plantearon ya un montón de dudas. El por qué se me había olvidado es porque yo había preparado las cosas el día anterior, pero lo cierto es que generalmente voy con la ropa ya puesta de bicicleta, sobre todo en este caso, que solo me iba a 30 minutos de mi casa. Y entonces a última hora decidí cambiar de mochila, coger una mochila que tenía por ahí, algo más pequeña y demás, y en ese cambio de mochila, pues los maillots se me habían quedado en la otra. Además no fueron solo, llevaba 2 maillots, uno de manga corta y otro de manga larga porque claro, son estas dudas climatológicas, daban frío pero sol, entonces dije yo, ¿qué llevo? Y entonces por un lado había llevado maillot corto con manguitos y por el otro el maillot largo, no me había decidido todavía qué poner, pero claro, cuando se me quedó en casa ya, pues ya no había duda, no me iba a poner ninguno. Y entonces ahí se me plantearon las primeras dudas, porque yo estaba en el coche a punto de salir a por mi dorsal y dije yo, ¿y qué hago yo sin maillot? Entonces, claro, tenía, digamos, disponibles en ese momento 2 opciones. Camiseta. Es decir, ya iba con una camiseta de estas técnicas, y dije yo, pues a una mala no voy con la camiseta y ya está. Pero claro, luego pensé, pero claro, es que se me va a entrar todo el airecillo por la camiseta y voy a ir inflado como un globo. O sea, me van a llamar globero y con razón. Pero entonces dije yo, nada que no puedan solucionar los tirantes del culote. Entonces digo, yo me meto la camiseta por dentro, me pongo luego el culot por fuera con los tirantes a la vista y ya está. Y yo ya estaba casi convencido de que eso iba a ser la opción. Dije yo, voy a hacer el ridículo porque voy a aparecer aquí. No sé ni cómo definirlo, con todos los tirantes por fuera y demás, pero oye, mejor que hincharme de aire. Ahora ya solo me entrará el aire por los sobacos, ¿no? Por las mangas cortas de la camiseta. Porque mi otra opción era ir con chaqueta de chándal. Pues dije yo, ¿cómo voy a ir con chaqueta de chándal? Es que como haga calor me puedo morir. Y no, ¿dónde llevas luego una chaqueta de chándal? ¿Que me la ato a la cintura? Bueno, la verdad es que con las pintas que iba a llevar me la podría haber atado directamente a la cintura o al cuello y podría ir cantando la de Verano Azul. Na, 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 o silbando o cualquier cosa y podría ser perfecto. Pero bueno, ya había asumido que iba a hacer el ridículo. Pero cuando ya había asumido ese ridículo, dije yo, pues me voy a por el dorsal. ¿Por qué? ¿Por qué me entró una prisa para irme a por el dorsal? Porque sabía de años anteriores que allí vendían maillots. Venden los maillots de la propia marcha, que yo otros años lo cojo. Si esto llega a ser otro año, no habría problema, porque al ser la primera marcha, me daban un maillot ellos. Pero en este año, como no me apunté a todas, me estoy apuntando una a una, pues no tenía derecho a maillot. Pues dije yo, bueno, va, nada, pues lo compro.
No, estoy cambiando el orden. Yo ya había ido a por el dorsal y luego me di cuenta que me faltaba el maillot. Ya había visto que allí vendían los maillots y fue ahí cuando decidí que podía ir a comprar uno. Pero ¿cuál era el problema? Por lo que no lo veía del todo claro. Por un lado, que había mucha cola. Cuando yo recogí mi dorsal, porque llegué muy temprano, cuando yo recogí el dorsal, acababa de ponerse ahí la chica, todavía no tenía los maillots, pero yo los había visto por ahí por cajas, sabía que los iban a vender. Y entonces dije yo, bueno, pues nada, me compro uno y ya está. Pero cuando se me ocurrió volver a por el maillot, me asomé porque estaba aparcado relativamente cerca y había mucha cola. Y entonces me di cuenta que no llevo dinero en efectivo, y menos para comprar un maillot de esos que no sé cuánto me cobrarán por él, pero probablemente 50, 60, 70 euros, no lo sé. Y dije, ¿y si espero toda la cola y luego esta gente no tiene para pagar con tarjeta, qué hago? Y entonces me decidí a no comprarlo. Ahora sí, acabo de contar la historia en orden. ¿Cómo es que esto pasó hace 4 días y me olvido hasta el orden de los hechos? Bueno, da igual. Entonces me acordé era el plan C, ¿no? El plan A era ir con la camiseta y los tirantes por fuera, el plan B era comprar un maillot, pero me acordé del plan C, que el plan C es que en esa marcha no iba yo solo. Nuestro querido amigo Carlos, uno de los fans de este podcast, y que ya conocéis porque participó con nosotros en algún capítulo, también hacía la marcha. Ya sabéis, Carlos, el que acostumbraba a dejarme tirado el último en las marchas cicloturistas. Veis que no aprendo, sigo yendo con él a estos sitios, será porque es majo, la verdad. Y en este caso, ¿qué pasó? Que le llamé y dije, venga, Carlos, me pasa esto, ¿tienes solución? ¡Oh! Que sí tenía solución. O sea, fui allí hasta su coche, abrió el maletero y aquello parecía que había llegado no sé, esta gente que vende patatas por los pueblos o melones o pan o lo que sea, pues ahí abrió su maletero y me dio a escoger. Tenía varias opciones. Qué grande, Carlos. Grande literalmente, porque yo uso una S y él, no sé qué talla de maillot me dio, pero juraría que debía ser como mínimo una L. Y claro, tenía ahí sus maillots y me dio uno que la verdad es que si llego a saber que es tan cómodo, no se lo devuelvo, porque tenía como pelito por dentro, no sabría describirlo muy bien, pero tenía como pelito por dentro y era lo suficientemente cálido para no pasar frío, pero lo suficientemente fresco para no pasar calor. No sé si lo pilláis, pero era un entretiempo perfecto. Y bueno, nada, la cuestión es que me salvó la vida, porque fui con un maillot que me quedaba grande, pero no tan grande como ir volando con una camiseta técnica por ahí. Así que me vino muy bien el tema. Gracias, Carlos, sabes que te lo agradezco profundamente por no haber ido haciendo el ridículo. Y claro, eso me ayudó también a tener un sitio donde guardar como mínimo el teléfono móvil y las llaves del coche, porque no tenía dónde meterlos. Si iba con camiseta, claro, el culote no lleva bolsos, la camiseta obviamente tampoco tiene bolsillos como los maillots. Eso era un problema que ni siquiera me había dado cuenta hasta que no llegó el momento. Pero bueno, nada, la parte positiva es esa, que Carlos abrió ahí su muestrario, me dejó escoger el maillot que más me gustó y ahí me fui, disfrazado de Carlos. Nada, con esto nos fuimos poco después, ya yo me fui a poner el maillot de talla gigantón ahí al coche, dejé las cosas, preparé la bici. Y nada, nos vimos Carlos y yo ahí a la salida y salimos. Y qué bonito es que no se pierdan las buenas costumbres. Porque yo creo que íbamos ahí Carlos y yo dando la lengua. En el kilómetro 5 sería tan lejos. Bueno, por ahí, por el kilómetro 5... ya nos había adelantado la ambulancia, nos habíamos quedado los últimos, pero a una distancia ya considerable de la cola del pelotón, que yo pensaba, ¿pero qué hacemos aquí atrás ya? ¿Pero cómo tan pronto? ¿Cómo ha podido ser que llevamos, no sé, 15 minutos de marcha y estamos solos los últimos? Así que la verdad es que estaba muy agradecido por el maillot, de verdad, que me salvó la vida, que no es broma. Pero decidí no continuar con esa situación. Lo siento, Carlos, pero bueno, no me tengo que disculpar porque él fue el primero que me animó a que me fuera si hacía falta, pero efectivamente me fui y acabé enganchando al grupo, porque además esa primera parte es neutralizada con coche delante, así que bueno, nada, tirando un poco, en cuestión de 5 minutos ya había llegado a la cola del pelotón y además estuvo bien porque cuando llegamos a la primera subida
había conseguido llegar hasta el primer grupo ya. Digo primer grupo como si hubiera muchos grupos, pero eran básicamente 2 grupos grandes los que se habían hecho. Y conseguí llegar hasta el primero, arranqué ahí la primera subida y claro, bastante bien, no te lo tomas igual cuando sabes que solo vas a hacer 60 kilómetros con 900 de desnivel que cuando piensas que vas a hacer 100 y pico kilómetros con el doble de desnivel prácticamente. Así que me gustó porque sin cansarme demasiado pude apretar bastante en la subida, llegué muy fresco al avituallamiento. Me gustó también porque aproveché en la subida para sacar un pelín de distancia al grupo que tenía detrás, que ya no era el primer grupo, porque los del primer grupo subían como aviones, para mí eso era imposible de seguir, pero para separarme un poco de los de los que estaban detrás de mí y poder bajar tranquilo, porque en esa misma bajada el año pasado, recuerdo que hubo un accidente que a mí me llegó, lo conté en este podcast también, pero un chiflao me llegó a llamar la atención porque parece ser que bajaba demasiado lento para él y demás, así que aproveché a sacar un poco de distancia, pude bajar muy tranquilo, llegar al avituallamiento y sí, ahí en el avituallamiento comerme esas galletitas tan ricas que ya conté en este podcast que dan, pero ¿de dónde las sacan? Yo no sé dónde sacan esas galletas, mira que las busqué a ver si las encontré en algún sitio, voy a tener que preguntar, pero es que están muy buenas, es que no se sabe qué son, si son galletas o de almendra o son medio pastel, yo no sé lo que es, pero es gloria divina eso. Están forjadas en los hornos, están cocidas en los hornos de Vicente seguro. Pero bueno, eso que están muy buenas, así que aproveché bien el avituallamiento. Estuvimos en el avituallamiento esperando hasta que llegara el último participante, Carlos. Pues ahí estuvimos esperando hasta que llegaran y nada más que eso, salimos. Y la parte buena es que, claro, al hacer la medio fondo solo tenía dos subidas. La primera, que fue antes del avituallamiento, y la segunda, que era la larga, según me había dicho Carlos. Mira que yo lo había mirado y lo llevaba en el GPS y todo. Según me había dicho Carlos, eran 10 kilómetros, que era la segunda subida. No recuerdo la media, pero no era demasiado. Sería sobre un 5, un 6%, así. Y estaba prácticamente nada más a ir del avituallamiento. Es decir, salíamos del avituallamiento, teníamos una pequeña subida de 1 kilómetro como mucho, una pequeñita bajada y ahí empezaba ya el segundo de los puertos. Y literalmente se me hizo corto porque me robaron kilómetros, claro. Carlos se había equivocado, no eran 10 kilómetros, eran solo 6 y claro, yo pensaba que quedaban más kilómetros, así que tenía alguna pendiente dura ese puerto. Recuerdo haber visto por ahí que ya marcaba por encima del 10% en algunas ocasiones. De hecho tenía prácticamente 1 kilómetro que era bastante duro, el resto era relativamente asequible. Pero claro, se me hizo corto, pensaba que eran 4 kilómetros más casi, así que cuando llegué arriba me quedé con cara de pero ya está. Pero bueno, nada, muy, muy bien la subida también, lo dicho, ¿no? Sabiendo que era la última subida del día y que quedaban luego hasta meta, debían de ser unos 15 kilómetros o así. Pues claro, te lo tomas de otra manera, te atreves a picarte silenciosamente sin decírselo a nadie, pues con los que tienes delante y tal, y se vive de otra manera. Luego, a partir de ahí, bajamos el puerto, la bajada era bastante buena, la verdad es que me sorprendió. Bueno, todas las carreteras por las que nos metimos eran bastante buenas. Mira que he criticado a la organización del Asturias Challenge por meternos muchas veces por carreteras de cabras demasiado rotas y que considero peligrosas, pero en este caso las carreteras eran todas muy buenas. Y luego había eso, pues como 15 kilómetros de una especie de falso llano hacia abajo, es decir, que iba picando un poco hacia abajo, pero muy poco, quizás un 1%, no lo sé, prácticamente ya hasta la meta. Y claro, en esa zona se rueda muy rápido, sobre todo sabiendo que son los últimos, no sé, entre 15 y 20 kilómetros. No recuerdo cuánto había hasta la meta después de esa subida, de esa bajada, mejor dicho, del puerto. Y esa parte, esos kilómetros finales, tengo que reconocer que los disfruté un montón. Al principio, bueno, como siempre después de bajar de un puerto, llegamos la gente muy separada. Yo vi un grupito de 3 o 4 personas delante que no iban muy rápido, o me daba la sensación de que no iban muy rápido, así que me puse a tirar y las alcancé.
y cuando me puse a alcanzar me quedé a la cola del grupo, pero me daba la sensación de que iban un pelín lento para, claro, ellos iban a hacer la larga, yo la corta, para el ritmo que podía llevar, así que directamente me puse delante y me puse a dar un relevo, porque un poco a lo lejos, a unos, no sé, entre 200, 300 metros se veía otro grupillo más numeroso. Entonces dije yo, bueno, si doy aquí un relevo fuerte, igual pillamos al grupo. Y casi ya me lo planteé como volver a vivir la experiencia de un triatlón con drafting. Entonces me puse a tirar del grupo y, hostia, yo creo que iba bastante rápido, porque iba sobre 40 y pocos kilómetros por hora, pero le iba recortando un poco de distancia al grupo de adelante, pero que va, era incapaz de alcanzarlo. Hasta que vinieron dos tipos. Madre mía, yo no sé a qué velocidad iban, pero es que destrozaron el grupo del que yo estaba tirando. Yo vi que me pasaban, me junté a ellos y nos quedamos solo nosotros 3. Y ellos sí, ellos iban, joder, qué piernas tenían, iban a 50 y tantos kilómetros por hora ahí, tan tranquilos. A mí me costaba hasta ir a rueda, me puse a rueda del último y joder, yo iba sufriendo para ir a rueda. Eso sí que era una experiencia triatlón que recuerdo sufrir mucho cuando hacía triatlones con drafting por no perder la rueda, pues yo iba casi a tope a rueda de ellos siguiéndoles. Y hubo un momento en el que uno de ellos me hizo así como señales para que pasara al relevo y yo pensaba, pero a ver, Alma Cándida, si casi no te puedo seguir, ¿cómo te voy a dar un relevo? No, yo esa velocidad no la puedo llevar, pero la parte buena es que ellos sí cogieron al grupo que había delante y al final nos juntamos pues unas 15, 20 personas, no lo sé, juntas, y ahí ya bajó un poco el ritmo, era más asequible y fuimos rodando muy rápido hasta el desvío, porque excepto otro chico y yo que nos desviamos a la corta, los demás seguían para la larga. Pero eso quiero decir que me gustó mucho esa parte por eso, porque claro, te lo tomas ya de otra manera. Yo di todo lo que tenía en esos kilómetros finales. Y nada, así llegué a la meta. La meta un poco decepcionante, la verdad. Quiero decir, decepcionante en el sentido de que somos muy pocos, entiendo lo que hacemos la medio fondo, pero es que ni el chip del control de tiempo entraba en juego, lo tenían apagado, con lo cual había una chica ahí copiando los dorsales de la gente que llegaba. Luego no había habituallamiento en meta. Mira que son buenos los habituallamientos de la Asturias Challenge, porque ahí está jamón en la meta, ahí está un jamonero ahí cortando jamón y tiene muy buen habituallamiento en meta y tal. Pues para los de medio fondo nada, nos dieron ahí una bolsa con una ensalada de pasta, una manzana y una botella de agua y ala, a rascala. Me pareció un poco triste eso. Llegabas ahí como si fueras la broza, lo que sobra. Fue mi sensación, llegar ahí sin ningún tipo de animación ni nada. Estaban como a sus cosas la gente por ahí. Me pareció decepcionante, sobre todo, ya no tanto pensando en mí, que también, porque yo quería comer jamón, pero pensando, joder, en la gente para la que quizás hacerla medio fondo ya es un gran reto, y se encuentra eso, sí que nos dio una medalla y tal, pero para mí no tenía ambiente de cicloturista, ni mucho menos el ambiente que tiene la Asturias Challenge, que es muy bueno. Y es que por salir no salimos ni en las clasificaciones. No hay clasificación de la medio fondo. Que, a ver, a mí me da igual ver la clasificación porque debíamos de ser 15, por decir un número, no lo sé, o 20 los que la hicimos. Pero, hostia, ya que pones clasificación de la gran fondo, pon clasificación de la medio fondo. Porque además que lo más triste de todo esto es que el precio es el mismo. Pagas lo mismo por hacer la medio fondo y por hacer la gran fondo. ¿Qué se os pasa por la cabeza, gente de la Asturias Challenge? Es decir, tenemos dos avituallamientos menos con razón, porque es que nuestro circuito es más corto y solo hay un avituallamiento, pero pagamos lo mismo, no tenemos avituallamiento de meta, no tenemos control de tiempo, no tenemos clasificación. ¿Por qué pagamos lo mismo? Yo puedo entender que paguemos lo mismo si se nos ofrece lo mismo, pero oye, que gastamos menos carretera, que hacemos menos kilómetros y encima nos dais una bienvenida cutre. Esa parte me decepcionó. Y mira que la organización de la Asturias Challenge, repito, siempre me parece muy buena, pero aquí quizás es porque yo estoy acostumbrado a hacer siempre la gran fondo y se vive de otra manera, porque incluso llegando a los últimos, que yo siempre llego a los últimos, hay ambiente, hay jamón, ¿He dicho jamón? Sí, jamón. Pues hay de todo y aquí nada. Cutre el recibimiento. Pero bueno, nada. Es lo que hay. Supongo que para los débiles no hay gloria. Pero bueno, que independientemente de eso estoy planteándome en la siguiente, que es la de Belmonte Miranda, volver a hacer el medio fondo, que además el medio fondo ya es bastante más exigente porque son 80 y tantos kilómetros y más desnivel y tal.
Pero bueno, a ver si luego no me decepciono al entrar en meta. Y poco más que comentar, la verdad es que la principal anécdota es la del maillot. Madre mía, qué mal rato cuando pensé que no iba a tener maillot y que a ver cómo iba. Casi hubiera preferido incluso olvidarme las zapatillas antes que el maillot. Pero bueno, nada, al final eso, hubo solución. Ah, sí, me pasó otra cosa curiosa, que ya no sé si fue fallo mío o fallo de qué, pero es que el Garmin, el ciclocomputador, no me cogió señal. No me cogió señal y como pegaba tanto el sol, la verdad es que yo no veía lo suficientemente bien la pantalla entre las gafas, entre que le tengo bajado el brillo y tal, como para saber qué le pasaba, y al final tuve que poner el reloj. Así que tengo el track con 5 o 6 kilómetros menos, porque lo puse cuando dejé a Carlos. Y antes de que él me dejara tirado lo último que le dejé yo a él, pues ahí fue cuando me di cuenta y puse el reloj. Antes no me había dado ni cuenta, pero que me pareció curioso el hecho de que no me estaba funcionando, porque luego sí, una vez que paré en el habituallamiento y demás, lo toqueteé y enseguida me cogió todo. No sé exactamente qué pasó, pero bueno, nada, problemas del tercer mundo, nada grave. Y nada más que comentar. Hasta aquí mi aventura en la Asturias Challenge. No me busquéis en las clasificaciones, que no me vais a encontrar, pero hasta aquí mi aventura en la Asturias Challenge. La verdad es que muy bien, porque debe ser la primera marcha de todo la Asturias Challenge que acabé bien. O sea, con ganas de seguir cogiendo la bici, con ganas de seguir entrenando al día siguiente. Eso que no me pasa cuando hago la Gran Fondo. A saber que así poco a poco voy cogiendo algo de fondo, porque Gran Fondo es la que nos espera a Diego y a mí para hacer el Londres-París, que al final todo esto sigue adelante y ahí estamos apuntados. Pero eso será aventura para otro día. Así que nada, voy a aprovechar ya para daros las gracias a todos los que dejáis comentarios en el podcast. Perdón de nuevo por el tema de la moderación. Dar las gracias también a todos los que nos escucháis una semana más. Estaré por aquí dentro de 15 días estaré en Londres. Igual le tengo que confesar a Diego ya lo del podcast, no sé qué hacer. Pero bueno, si no, vosotros estad atentos al grupo de Telegram, a ver si Diego deja por ahí algún mensaje en clave o no. Y si no, pues nada, nos veremos por aquí dentro de 15 días y a Diego no le voy a dar las gracias porque total, no las va a escuchar. Pues nada, para él no hay nada. Igual que para mí tampoco lo hay en el Asturias Challenge Medio Fondo. ¡Hala! Venga, portaos bien. Hasta luego.